Es el momento en el que la profesora Carmen Castán recibe el premio Joana Coscujuela. El Departamento de Política Lingüística del Gobierno de Aragón reconoce así su dedicación a la tarea de difundir el patués, la lengua del Valle de Benasque. Se trata del acto central del Día Europeo de las Lenguas en la Comunidad. Pero sí que puedes dir que se me esponja el alma. El patués era su lengua materna y tras estudiar filología hispánica, Carmen se convirtió en una de las primeras profesoras en enseñar la lengua del Valle de Benasque. Hoy la aprenden más de 200 niños en la zona y es su seña de identidad. Hace 25 años el aragonés de Benasque llegó a las aulas del Valle. Carmeta, tal y como la llaman sus alumnos, les contó cuentos y con ayuda del teatro y las marionetas logró que las nuevas generaciones amaran la lengua de su territorio. La gente pues se avergonzaba de nuestra lengua, la consideraba como algo zafio, algo pueblerino. Entonces el hecho de haberla dotado de prestigio, pues eso ha significado que los niños y niñas también pues lo consideren y lo valoren positivamente. Ya desde el año 1989 escribía novelas y relatos y de esta forma el conocido como patués llegaba también a la literatura. No tenemos mucha literatura, es importante que haya literatura en nuestra lengua, entonces para mí pues era pues como aumentar el acervo cultural de nuestro valle, dotándole de literatura. Y sigue haciéndolo más de 30 años después. De hecho, hoy ha presentado su nuevo libro, para que esta lengua siga siempre muy viva.